Volvemos a esta hora a temas nacionales, damos un giro entonces a la información. Este martes y con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, el fiscal nacional Sabas Chaguán entregó su octava y última cuenta pública, una ceremonia en la que el caso Penta y su arista SQM estuvo presente. Comillas, Chile no es un país corrupto, pero sí existe corruptos a los que hay que perseguir penalmente, dijo Chaguán. Queremos analizar esta última cuenta pública y para eso nos encontramos con el vicepresidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, Marcelo Leiva. De esta y otros temas queremos hablar. Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, ¿comparte usted de que Chile no es un país corrupto? Ustedes están prácticamente todos los días en la calle, son los que a los que denuncian los delitos. ¿Comparte la posición del fiscal nacional? Sí, yo creo que es bastante claro el fiscal nacional en que no podemos nosotros generalizar y creer que Chile de un año para otro, ¿cierto?, pasó a ser un país completamente prístino a un país completamente corrupto. Claramente esa no puede ser la lógica ni la mirada. Lo que sí, evidentemente, con los últimos hechos que hemos conocido, se han destapado actos de corrupción que es indispensable, ¿cierto?, que sean investigados y que eventualmente, si son acreditados, ¿cierto?, estos hechos, sean sancionados debidamente por la justicia. Fiscal, más allá del tema de la corrupción, hoy día los fiscales y la Fiscalía tienen una alta valoración pública, especialmente por lo que ha ocurrido luego de estos casos que hemos conocido ampliamente, pero que son algunos de los casos y que son los que tienen mayor visibilidad. Sin embargo, ustedes tienen un trabajo cotidiano que no siempre tiene los mismos buenos resultados y por lo que la gente, claro, muchas veces desconfía, pero eso tiene otras razones. Ustedes están esperando además una reforma, un fortalecimiento al Ministerio Público hace 8 años. Sin embargo, este proyecto de ley que lleva 8 años de discusión o 4 de tramitación quedó suspendido y iba a ser votado antes del 21 de mayo. Sin embargo, ahora se aplaza su discusión para después del 30 de agosto. ¿Cómo reciben ustedes en este escenario esa, digamos, no sé si llamarlo dicotomía, porque por un lado se aplaude el trabajo de los fiscales, pero por el otro no se le da los recursos que necesitan para hacer bien su trabajo en otras materias? Bueno, claramente es una incoherencia. Entendemos nosotros que ahora, ¿cierto?, luego de bastantes años, quizá la ciudadanía se está dando cuenta con claridad cuál es el rol y la función de los fiscales, que es en definitiva investigar los delitos y lograr sancionar a quienes cometen estos mismos. Paralelamente, nuestra Constitución establece que nosotros, los fiscales, somos los encargados de entregar protección a las víctimas y testigos también de esos delitos. Entonces, quizás de a poco y gracias a estos casos, se ha ido conociendo por parte de la ciudadanía cuál es el rol y la importancia del rol del fiscal. Es evidente, ¿cierto?, que nosotros, para poder hacer bien nuestras funciones, una cuestión básica es tener las herramientas mínimas para hacer estas funciones. Particularmente nosotros, desde que comenzó la reforma, desde que se crearon los fiscales, ¿cierto?, con esta gran reforma procesal penal, inmediatamente surgieron problemas en esta institución que sabemos es el punto basal de todo el resto del sistema penal. Debemos saber, tal como dijo usted, que somos los fiscales quienes recibimos todas las denuncias que ingresan, tanto de Policía de Investigaciones, tanto de Carabineros, como también denuncias autónomas que realizan las personas en el mismo Ministerio Público, y somos los encargados de investigar y eventualmente llevar esos casos y presentarlos ante los tribunales. Es decir, cada fiscal, los 640 fiscales que actualmente formamos parte del Ministerio Público, tenemos que asumir esta carga de más de 1.300.000 investigaciones y denuncias que tenemos que luego analizar y luego, ¿cierto?, sopesar y eventualmente llevar ante los tribunales. ¿Cuántas causas tiene en promedio un fiscal? En promedio actualmente tiene aproximadamente 2.000 causas. ¿Y a cuántas llega a algún resultado? Porque teniendo 2.000 causas, o sea, ni un superhéroe puede llegar a un Usted resultado. Lo ha dicho, es muy, muy complicado hacer las funciones con esta sobrecarga. De hecho, solo como para poder tener una perspectiva, este sistema fue diseñado para que cada fiscal investigara aproximadamente 1.000 causas y tuviera un apoyo de profesionales y técnicos, ¿cierto?, determinados. Actualmente, los fiscales tenemos el doble causa y tenemos la mitad de apoyo, dado, ¿cierto?, la cantidad de ingresos actuales. Es un gran problema que nosotros hemos detectado como Fiscalía y como Asociación de Fiscales. El porcentaje de éxito que tienen ustedes en las investigaciones es bastante bajo. O sea, podría ser mucho mejor, dada cierta sobrecarga. Hay otro problema también, Matilde, respecto de problemas que deben ser, entiendo, con urgencia modificados.
de hecho son problemas para ayer, ¿cierto? Ya estamos bastante tarde llegando a mucha problemática de la institución. Uno de ellos es que no tenemos nosotros posibilidad de dar continuidad a las investigaciones y a nuestra función cuando un fiscal, por ejemplo, se enferma o cuando una fiscal toma permiso maternal. Es bastante increíble, ¿cierto?, esto conocido por los parlamentarios de primera fuente de nosotros, que al día de hoy no exista la suplencia y subrogancia de los fiscales. Es decir, actualmente la víctima que va a preguntar por el fiscal de su causa es posible, y de hecho ocurre, que se le explica que el fiscal o la fiscal de su causa no está porque comenzó con su permiso maternal de prenatal. Esa es la respuesta que actualmente le estamos dando a la ciudadanía, y no porque nosotros no queramos, es porque la ley nos impide la existencia de subrogancia. Ese es un segundo problema. ¿Y a qué atribuyen ustedes esta incoherencia que han calificado de parte del gobierno y del Poder Legislativo de posponer la discusión de esta reforma? La verdad que la calificación es bastante evidente para nosotros. Este es un proyecto de ley que tiene muchos años de tramitación prelegislativa y tiene más de 3 años de tramitación legislativa, es decir, ingresó el 2012 al Congreso. Un proyecto que ha tenido a lo menos 6 veces suma urgencia. Un proyecto que solamente durante este año ha tenido 3 veces suma urgencia. Y no hay voluntad claramente política para efecto de poder tramitarlo con la celeridad que es evidente. Nosotros entendemos que puede haber muchas otras problemáticas, y a propósito de la coyuntura, ¿cierto? El día de hoy la presidenta va a anunciar medidas anticorrupción por transparencia. Yo creo que es evidente que cualquier persona que sepa un poquito cómo funciona el sistema penal o cómo funciona, ¿cierto?, o cómo se logra atacar los actos de corrupción, sabe que el punto número 1 y la prioridad debe ser reforzar al Ministerio Público para que los fiscales puedan hacer bien su función y, en definitiva, atacar estos actos de corrupción, sean pocos, sean muchos. La única manera de poder investigarlos, poder, en definitiva, lograr la sanción, es que tengamos un Ministerio Público fortalecido. Otra cosa puntual, un tercer problema que nosotros vemos la falta de apoyo, la sobrecarga, vemos también la falta de suplencia y subrogancia, pero un tercer punto muy relevante es la fuga masiva de fiscales. Actualmente cerca de 200 fiscales han renunciado a la institución. ¿Y cuántos ingresan? Cada uno de ellos ha sido durante varios meses preparado, ¿cierto? O sea, el Estado ha invertido mucho en ellos, un poco comparable con lo que pasaba antes con los pilotos de la Fuerza Aérea. Es decir, hay harta inversión del Estado. También hay una inversión que en definitiva es muy difícil sopesar, que es la experiencia que ellos acumulan en el ejercicio de esta función. Sabemos que los fiscales, si bien somos abogados, para llegar a ejercer como fiscal y tener esta expertise, se requieren muchas horas de audiencia, muchas horas de entrevistas con víctimas, y bueno, actualmente vemos el drama de la renuncia de los fiscales. O sea, si vemos, Matilde, la renuncia de un puro fiscal impacta de forma enorme en las víctimas. En las investigaciones, la renuncia de 200 fiscales, la verdad que es dramático. Ahora, ¿ustedes atribuyen alguna lectura política a que se haya nuevamente quitado de la urgencia en la discusión parlamentaria este proyecto que fortalece el Ministerio Público, dado a que precisamente los más investigados y con éxito son precisamente los políticos? Yo creo que a todas luces hay cuestiones claras. Este es un proyecto netamente técnico. Y lo digo así porque un proyecto en el cual pasó por este proyecto informes no solo nacionales de Paz Ciudadana, por ejemplo, sino que también informes internacionales de entidades tan reputadas como el Banco Interamericano del Desarrollo, que en definitiva validó, ¿cierto?, la necesidad de urgencia del fortalecimiento. Ese informe del BID fue el año 2010. Luego de eso hubo, ¿cierto?, mesas de trabajo con personal experto técnico del Ministerio de Hacienda. Aquí quiero ser claro, yo entiendo que la gente debe también saber que el Ministerio de Hacienda, particularmente la Dirección de Presupuesto, es una entidad sumamente técnica. Ellos no tienen ningún ribete político. De hecho, tanto sí que todos ellos llevan años, e independiente del gobierno de turno, todos se mantienen, porque ellos fijan en definitiva las políticas de personal del Estado. Bueno, ellos, luego de meses de estudio y de análisis, decidieron aprobar y entregar, ¿cierto?, su visación respecto del informe financiero para este proyecto de ley. Por lo tanto, entonces, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos: si el mismo gobierno, a través de la ministra de SECPRES, la ministra Rincón, señaló que el 21 de mayo se iba a tener aprobado este proyecto de ley, porque era evidente, ya era insostenible tener un Ministerio Público de estas características, porque es que de la noche a la mañana nos enteramos nosotros que este proyecto ya no es prioritario. Y no es prioritario para este gobierno, que más aún sabemos que el día de hoy va a anunciar una serie de medidas anticorrupción y transparencia, y claramente la primera medida
antes que todo y con títulos grandes, debe ser fortalecer a quienes en definitiva logran investigar y atacar la corrupción y sancionar a quienes cometen este tipo de actos. Claramente, ¿hay una razón política? Es que como decía yo, un proyecto de ley completamente técnico y ahora claramente se ha politizado. Ahora, ¿qué pasa con el fiscal nacional? ¿Los ha defendido lo suficiente? A ver, el fiscal nacional yo creo que está igual de sorprendido que nosotros, quizás más, porque él debe esperar, ¿cierto?, que estas informaciones lleguen por vías distintas a la prensa. De hecho, nosotros nos enteramos que salía de la prioridad vía, ¿cierto?, una publicación en un medio escrito. Él, entiendo, se enteró de la misma forma, él y todos los fiscales regionales. Entonces llama la atención que algo tan delicado, tan sensible y que en definitiva va directamente en ayuda a la justicia penal y que impacta de forma tan directa en las víctimas de la delincuencia, no tenga la prioridad que debe tener. Luego de ocurrido todo esto, de todo este peregrinaje de 8 años que lleva este proyecto, ustedes anuncian una movilización. No pueden realizar un paro por el tema de que son funcionarios públicos, pero efectivamente van a hacer una movilización el próximo 6 de mayo, que significa también una medida de presión. ¿En qué va a consistir esta movilización si bien no pueden hacer un paro? Estamos nosotros afinando ciertos detalles, pero evidentemente ese día nosotros intentamos más que presionar, llamar la atención de la ciudadanía, que entendemos que la ciudadanía se dé cuenta que nos están en definitiva atando de brazos a quienes estamos investigando estos actos de corrupción y a quienes no solo investigamos este tipo de actos que pueden ser bastante mediáticos y estar, ¿cierto?, con mucha cobertura, investigamos también los delitos que nunca van a salir en la prensa, delitos de toda naturaleza, de toda gravedad, que en definitiva impactan directamente a la ciudadanía por algo, no solo el año pasado, sino que hace varios años, que el problema de la seguridad pública es el problema número 1. Y ningún gobierno ha logrado, en definitiva, hacer lo que debe hacer, que es impulsar una legislación que fortalezca a el Ministerio Público. Nosotros vemos, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública, usted sabe que defiende a los imputados, a los que se le están acusando por la comisión de un delito, ellos sí se aumentó la planta de defensores. Lo mismo pasa con la planta de las policías, tanto carabineros como investigaciones, se amplió la planta. Lo mismo los fiscalizadores de impuestos internos. Es decir, el aparataje externo, que en definitiva es sumamente importante para el trabajo de los fiscales, está siendo fortalecido, pero los fiscales se no. nos acaba no lamentablemente el tiempo. Le quiero hacer una pregunta muy directa. El próximo 6 de mayo, entonces, las personas, ¿a qué se va a remitir el trabajo de los fiscales? Por ejemplo, audiencias de formalización se van a realizar o ni siquiera eso. Estamos nosotros analizando la profundidad de esta movilización. Desde ya vamos a reunirnos, ¿cierto?, en el Centro de Justicia a una hora determinada para efecto de poder llamar la atención de la ciudadanía, y luego el detalle de cada una de las gestiones que realicemos se van a comunicar debidamente a nuestra gente y evidentemente nuestro interés es no afectar a la ciudadanía. Así que si hay personas citadas, evidentemente vamos a intentar recitarlas a todas ellas para no generar problemas en ello. Lo importante acá es que la ciudadanía se dé cuenta que esto, en definitiva, es para lograr impulsar un proyecto de ley para fortalecer y mejorar la calidad de la justicia, que actualmente no es la que la ciudadanía se merece. Marcelo Leiva, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a usted.